Hola compañeros, hoy os compartimos un nuevo vídeo del navegante terraplanista Hervé Riboni, del cual ya hemos traducido varios vídeos y hemos hablado de él en varias presentaciones. Recordar que la teoría de Hervé Riboni es que la Tierra plana real es más pequeña de lo que podemos pensar inicialmente, y al inventar la Tierra esférica tuvieron que crear más kilómetros en el norte y encoger el sur, claro. Para que la gente no advirtiera esta manipulación, tuvieron que hacer varias cosas, entre ellas inventar usos horarios. Por eso en el sur hay más que en el norte, lo cual cuadra con una Tierra plana, y no es nada lógico en una esfera. También tuvieron que ocultar las distancias, creando dos tipos de medidas: kilómetros para las carreteras y millas náuticas para barcos y aviones. Y Hervé Riboni también explica que tuvieron que crear una falsa declinación magnética, para así desviar a barcos y aviones de la ruta real y más corta, si bien dicho disfraz únicamente alcanzaría hasta el paralelo 60 sur, y de ahí que el Tratado Antártico prohíba pasar libremente de ese paralelo. Todo esto lo vimos ya en anteriores vídeos de Hervé Riboni. Ahora os dejamos con su nuevo vídeo, en el que explica que las velocidades reales de barcos no coinciden con lo que nos dicen oficialmente. También ocurriría en muchas rutas de aviones. El vídeo lo ha dado a conocer nuevamente el canal Tabú Conspiracy. Lo dejamos prácticamente completo tal y como él lo ha subido, incluida su introducción inicial. La traducción al español ha sido posible a los compañeros de Accent Network. Un saludo. Hoy tengo el privilegio de compartir otra fascinante charla sobre la Tierra plana de Hervé Riboni, que añadiré a mi lista de Hervé Riboni que encontrarás aquí. Hervé, navegante profesional, cruzó el Atlántico 8 veces y circunnavegó nuestra Tierra plana en la regata Whitbread del 93 al 94. Como Hervé ha discutido en videos anteriores, como parte del proceso de la conspiración para cambiar nuestra realidad de una Tierra plana a un falso globo, los controladores agrandaron artificialmente el hemisferio norte y al mismo tiempo encogieron el hemisferio sur. En otras palabras, las distancias reales en la dirección este-oeste en el hemisferio norte son más cortas de lo que afirman los mapas y el globo, mientras que en el hemisferio sur las distancias reales entre puntos son mayores, pero esto no se aplica en la dirección norte-sur. Este engaño ha generado varias señales de manipulación. Por su experiencia navegando, Hervé notó que las distancias reales eran más cortas en el norte y más largas en el sur. Los falsos ajustes de declinación magnética y las zonas horarias ocultan estos cambios. El engaño de las zonas horarias es el más obvio. Solo hay 19 zonas horarias en el hemisferio norte, pero entre 31 y 32 en el hemisferio sur. Solo tiene sentido en la Tierra plana. En su última charla, nos enseñó cómo las escalas de los mapas del norte son erróneas. Los mapas de carreteras se han distorsionado y estirado para esconder que las distancias de conducción por tierra no coinciden con las millas náuticas directas de aviones y barcos. Tus distancias de conducción no están equivocadas. Las distancias de conducción terrestres no pueden modificarse, pero las rutas aéreas y marítimas en millas sí. Pero los controladores tuvieron que hacer parecer que las distancias por tierra coincidían con las millas náuticas de las rutas de aviones y barcos. Por ejemplo, un avión que vuela a 520 nudos quizás solo vuele a 260 nudos. Dejaré enlaces en la descripción a charlas previas de Hervé Riboni sobre estos temas por si te las perdiste. Esta presentación muestra cómo las velocidades náuticas de los barcos se inflan artificialmente para que parezca que la Tierra es esférica. Es difícil para un marinero determinar exactamente a qué velocidad viaja, y así es como los controladores se salieron con la suya. En la primera parte, Hervé muestra cómo los vídeos oficiales de la Copa América se aceleran para que los barcos parezcan que van más rápidos de lo que en realidad lo hacen. Oficialmente, esos barcos alcanzan 80 km por hora, pero la velocidad real es bastante menor. Verás cómo los movimientos de los marineros se ven más naturales al ralentizarlos un 30%. Al comparar el video oficial con el de un espectador, se ve que las velocidades de los barcos fueron aumentadas artificialmente. En la segunda parte, Hervé explica el ángulo de viento aparente utilizado en la navegación a vela. Oficialmente, esos barcos de la Copa América van a 80 km por hora. Hervé demuestra que esas velocidades son imposibles para navegar a vela. Esta parte puede parecer confusa, pero con el coche aparcado, el ángulo del viento venía de atrás por la derecha
a 135 grados, como indica la veleta. Al acelerar, el ángulo del viento viró hacia la parte delantera del coche. Un marinero buscaría un ángulo de viento de 27 grados para llenar las velas. Ese ángulo es imposible si el coche supera los 45 por hora. Un velero no puede superar los 45 km por hora porque el ángulo del viento frontal impide que las velas se inflen. Es interesante. Las pruebas que aporta Hervé revelan los métodos de los controladores para crear la falsa esfera a partir de la tierra plana real. Vayamos a la presentación de Hervé. Hola, en este video vamos a observar la velocidad del barco. Probaremos que la velocidad oficial del barco es una farsa. Este video es continuación del anterior sobre distancias, donde vimos que en los mapas las distancias en línea recta aproximadamente se duplican. La escala de distancias en los mapas es el doble de lo que debería ser. Esto también corresponde a la distancia del globo, y como estas distancias son el doble de grandes para viajar en línea recta, y la velocidad de aviones y barcos será excesiva. Es decir, un avión que oficialmente vuela a 900 km por hora, en realidad vuela a 450, y un barco que va a 25 nudos, aproximadamente 46 km por hora, recorre la mitad en línea recta. Te recomiendo ver el video sobre distancias para entender el engaño y el subterfugio. Si nos ponemos en el lugar de los manipuladores y entendemos que vivimos en una tierra plana, este es el mapa Gleason, que no es exacto en mi opinión, pero para simplificar tomaremos este mapa. Tenemos una tierra plana, que es la realidad, y los controladores quieren convertir esta tierra plana en una esfera. Los controladores saben que los barcos lo rodearán, por lo que será necesario que esta distancia que rodea los continentes por la latitud sur sea similar con la que recorrerán en la parte inferior de la esfera y concuerde con las velocidades y distancias falsas. La distancia bajo la esfera debe ser similar a la de allí. Los promedios de velocidad de las carreras en la Van der Globe me parecen demasiado bajos, incluso teniendo en cuenta falsa velocidad máxima, porque en estas latitudes las condiciones climáticas son ideales para alcanzar las máximas velocidades. Los manipuladores no pueden hacer un globo sobre la base de una tierra plana y estirar la superficie y que la distancia sea similar a esa. Por lo que aquí en el centro hay menos superficie que en el centro del globo. Habrá mucho más sobre la tierra esférica, por lo que tienen que estirar artificialmente esta superficie para crear los mapas del globo, y luego no les queda otra que hacer trampas con distancias y velocidades. Los manipuladores tienen otro parámetro que cumplir. El fabricante de este globo terráqueo debe respetar cierta dimensión. El globo debe ser lo suficiente grande para tener una perspectiva similar a la tierra plana. Por ejemplo, una persona que mira el horizonte en la playa, la resolución angular de su ojo se asemeja a la curvatura de una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia. Así que no les queda más remedio que hacer una gran esfera. Y para mapearla tendrán que hacer trampas con distancias y velocidades. Ya lo vimos en el anterior video, que los manipuladores establecieron dos sistemas de unidades de distancia, que en la carretera son los kilómetros y las millas terrestres. Y por otro lado tenemos las millas náuticas, usadas por barcos y aviones, y esta unidad de millas náuticas se hace muy difícil de controlar y comprobar, ya que no puedes correr junto a un avión o un barco para medir su velocidad y saber exactamente a cuánta velocidad se mueve. Así que los controladores saben muy bien que con esta unidad de distancia podrán hacer trampas, y es con esta unidad de distancia que construirán la esfera. Esta unidad de distancia es la latitud. Cada grado de latitud equivale a 60 minutos. Y oficialmente un minuto equivale a 1852 metros. Pero en la tierra plana real un minuto sería aproximadamente la mitad. Así que podrán crear una gran esfera a partir de una tierra plana más pequeña. Esta transformación no es discreta. Convertir esta superficie plana en un globo con el mar, que agrande y deforme, será complicado. Por eso están los subterfugios con las distancias y las velocidades, que ya vimos en los dos anteriores videos sobre la declinación magnética. La declinación magnética se utiliza para corregir los rumbos que tomamos con la brújula, porque en la tierra plana, para ir del punto A al B, deberás seguir un rumbo con tu brújula. Pero como en el globo, la superficie terrestre se ha estirado y deformado, la dirección de la brújula ya no coincidirá con el norte magnético,
La declinación pseudomagnética corregirá los falsos mapas del globo a la realidad de la Tierra plana. Y como vimos en el último video, las distancias son incorrectas y ahora veremos que las velocidades son erróneas. En primer lugar, puedo afirmar que es difícil evaluar tu velocidad en un barco. Avanzas sobre una superficie que se mueve, las olas transforman el mar sin cesar. No tienes punto de referencia. El barco empuja el agua, que lo frena y lo fuerza contra el viento, que impulsa las velas y el barco. Este entorno da una impresión de potencia y velocidad, pero en realidad es difícil evaluar correctamente la propia velocidad. Yo mismo he pasado casi toda mi vida bajo el agua y jamás noté este error o subterfugio. Los manipuladores saben que pueden esconderse con estas distancias y velocidades. Para estudiar y exponer esta manipulación, nos vamos a ayudar de las imágenes de la retransmisión de la Copa América que veis aquí. La Copa América es una regata de veleros. Es el trofeo deportivo más antiguo del mundo, celebrado desde 1851. Los modelos de barcos han evolucionado con los años. Estos barcos están a la vanguardia de la navegación a vela de su época. No son barcos suficientemente seguros para cruzar el Atlántico o navegar por el hielo, pero son veleros muy eficientes. Ahora el último modelo de barcos tiene un apéndice con una hidroala a cada lado del casco, y el velero se apoya en el hidroala, elevándose sobre el agua y reduciendo la fricción, lo que le permite alcanzar altas velocidades. Lo interesante para nosotros es que tendremos información en vivo de lo que pasa en el barco. Como aquí, por ejemplo, que vemos en vivo la velocidad del barco 34,6 nudos y la del viento 12,9 nudos. La otra información no nos interesa tanto. La forma en que se filman estas retransmisiones deportivas nos da pocas posibilidades de evaluar la velocidad del barco, ya que las tomas son muy cortas y rara vez tenemos un punto fijo con la cámara estática para cronometrarlos. Pero si miramos muchos encontraremos algunos detalles y verás que podremos cronometrar un barco pasando frente a un punto fijo y compararlo con su velocidad real proporcionada por la producción. Veamos ahora cómo se mueve la tripulación en el barco. Verás que los movimientos son muy bruscos, y eso tiene una buena razón. La transmisión en televisión se acelera un 25% más para que la velocidad en el agua sea creíble. Aquí se ve a la velocidad a la que se hace el programa. Mira cómo se mueven. Su movimiento no es natural. Ahora, si repito la secuencia un 25% más lento, apreciamos mejor el movimiento real de los equipos. Ahí se redujo la velocidad un 25%. Hay más lógica. Los movimientos son más flexibles y naturales. Incluso con una reducción del 25%, moverse en barco sigue siendo rápido. Todos estos videos están en YouTube. Puedes estimar por ti mismo cuánto se acelera la retransmisión. Entonces, cuanto más lo aceleren, mayor será la diferencia entre la velocidad oficial y la real. Ahora vamos a cronometrar el barco que pasa frente a un punto fijo. Pausa el video si lo necesitas para entender el cálculo. Sin ajustar la velocidad, calculo que ya hay una diferencia de 12 km por hora. Ajustando un 25% la velocidad del truco, hay una diferencia de 27 km por hora, que como porcentaje hace una diferencia de 37,5%. La diferencia entre la velocidad oficial y la real son unos 20 km por hora mínimo, el 30%. Y la diferencia entre la velocidad oficial y la velocidad real con un ajuste del 25%. Es de 23 km por hora, cerca de un 30% de diferencia.
Aquí podemos comparar la velocidad del barco viendo la boya con la velocidad en carretera viendo la señal, y la diferencia entre la velocidad oficial y la real es del 47,5%. Y eso sin cambiar la velocidad acelerada de la retransmisión en televisión, que se confirma con los movimientos bruscos de cabeza de los tripulantes en el barco. Este es un video casero, así que la velocidad de la grabación no está alterada. No tenemos su velocidad, pero podemos estimarla comparando los datos del mismo barco de la Copa América. Por el aspecto del agua, el viento ronda los 12 nudos y el barco va de ceñida. A la izquierda están los datos de American Magic en la Copa América. Su velocidad es de 35 nudos con viento de 13 a 14 nudos. E igual que vimos en el video amateur, se eleva con el viento. En mi opinión, la diferencia entre la velocidad oficial y la real se nota a simple vista. Las velas están hinchadas y el casco sobre el agua, confirmando una velocidad de al menos 32 nudos. La diferencia entre la velocidad oficial y la real es de unos 20 km por hora, 33% de diferencia. También me gustaría destacar las velocidades que el barco americano SC logra alcanzar con cierto viento. Vemos que hay 12 nudos de viento. Veremos la velocidad que alcanzan estos barcos a favor del viento. Van contra el viento, rodearán la boya y navegarán a favor del viento. Veremos en popa la velocidad que alcanzan estos barcos con viento de 12 nudos. Aquí vemos la velocidad del barco neozelandés. Acelera girando alrededor del Chico. Veremos que mantendrá 44 nudos de velocidad, que oficialmente son 81,5 km por hora, con viento de 12 nudos. Estos barcos, con viento a 12 nudos, alcanzan una velocidad de 44 nudos, más de 80 km por hora. Se puede controlar la velocidad con el ángulo del viento aparente, pero estos barcos no son tan veloces como dice la versión oficial. Estos barcos logran su máxima velocidad a 135 grados con viento a favor de popa, debido al viento aparente que crean con su propia rapidez. ¿Cuál es el ángulo aparente del viento? El ángulo de viento aparente es el que se percibe en el barco combinando el rumbo de viento real y la velocidad del barco. Y es con este ángulo de viento aparente con el que ajustamos las velas. Y como es la dirección de donde sopla el viento, si el barco está parado a veleta, indica la dirección del viento real. Pero a más velocidad lleve el barco, más girará la veleta hacia proa. Así que cuanto más acelere el barco, más girará la veleta. Estos barcos en popa tienen un ángulo de viento aparente entre 26 y 28 grados. Y es cierto, es muy ajustado e impresionante sin duda. Así que entre 26 y 28 grados, tomaremos 27 grados para el ejemplo. Significa que la veleta debe marcar 27 grados cuando el barco navega a favor del viento. Así que veamos a qué ángulo corresponden 27 grados en la veleta. Si pongo la veleta en la línea de 27 grados, el borde de la cola de la veleta debe alinearse con el borde interior del marcador. Por cierto, que en la transmisión deportiva en vivo no se muestra el ángulo del viento y es por una buena razón. El borde de la cola se alinea con la marca a 27 grados dentro de la V de la otra. Estos barcos son capaces de navegar muy rápido con el viento a favor y 27 grados de viento aparente. Van muy rápido, aunque no tanto como dice la versión oficial. Pero para ser un velero es muy veloz. Pero eso sí, necesitan al menos 27 grados de ángulo de viento aparente. Porque el viento verdadero, por aquí, pero con el avance del barco, vimos que el viento aparente cambia. Por lo tanto, la velocidad del barco hace cambiar la dirección aparente del viento cuando estamos a bordo. Será esta. Tenemos un ángulo de viento aparente de 27 grados. Estos barcos de última generación requieren este ángulo de viento para que el aire fluya por ambos lados de la vela. La corriente de aire pasa por ambos lados de la proa y de la vela mayor. Cuando los rizos se deslizan a ambos lados de la vela, se le llama flujo laminar. En el flujo laminar la vela rinde mejor y el barco alcanza sus máximas velocidades.
las velas deben tener mínimo estos 27 grados. Porque si es menos, digamos que el viento viene de aquí, serían unos 16 o 17 grados. Entonces las velas tendrían demasiado viento fuera y poco dentro. Y la vela ondeará con ese viento como una bandera. Y obviamente no tendrá energía y el barco se detendría. Así que la pregunta interesante es, con una velocidad de 12 nudos, ángulo de viento de 135 grados, ¿podremos mantener un ángulo de viento aparente de 27 grados a 80 kilómetros por hora? Que sería la velocidad del barco a 44 nudos. Pero si a los 80 kilómetros por hora ya no hay ángulo de viento. Si la veleta indica viento del lado opuesto, no se puede inflar la vela. Las velas ondearán como una bandera y el barco no avanzará. Es absolutamente necesario que para ir a 80 kilómetros por hora mantengamos un ángulo como este de 27 grados para poder inflar las velas. Con la veleta así, un velero no puede avanzar. Con viento de frente es imposible. Vamos a hacer el experimento en la carretera con el coche a ver qué pasa. Tenemos un ángulo real de viento de 135 grados respecto a la dirección del barco o del vehículo en nuestro caso. Vamos a ir por un camino muy recto y vamos a ver cómo se mueve la veleta y cuál será el ángulo aparente del viento. Ahora esperamos que el anemómetro se estabilice y podemos ver que la velocidad media supera los 12 nudos. Si el viento es más fuerte, favorecerá la versión oficial. Obviamente, cuanto más aceleramos, mayor será el viento aparente. El ángulo gira hacia la parte delantera del barco o del coche en este caso. Ahora estamos en 30 kilómetros por hora. Y ya podemos ver que el ángulo del viento se cierra mucho. Ahora hay unos 35 grados de ángulo de viento. Ahora acelero. Y estamos en 40 kilómetros por hora. Ahora después 50 kilómetros por hora y 60 kilómetros por hora. La veleta apunta hacia adelante y cuando ya no hay viento en nuestro ángulo ya no podemos inflar las velas en el barco. Y voy a 60 kilómetros por hora. 44 nudos son unos 81 kilómetros por hora. Y ahora voy a 75 kilómetros por hora. Mira la veleta. Tiene el viento aparente en la parte delantera a 75 grados en proa. Así que no puede ser que los barcos vayan oficialmente a 40 nudos, unos 75 kilómetros por hora, con viento de 12 nudos. Ya no hay ángulo de viento aparente. Ya no hay viento con un ángulo de ganancia para poder inflar las velas. Pero si bajo la velocidad sí, tal vez los barcos vayan a 45 o 50 kilómetros por hora reales. Y da esto, vemos una tendencia de casi 30 grados. Que sí es lo que necesitamos para inflar las velas. Y obviamente que si reduzco la velocidad y paro, la veleta vuelve a su posición inicial, a un ángulo de 135 grados que teníamos a inicio. Reanudaremos la medición del viento. Aquí igual, que el anemómetro se estabilice. En promedio hay más de 12 nudos de viento. También me gustaría llamar su atención sobre 2 o 3 cosas que vemos en esta retransmisión de la Copa América. Ahí se ven las tablas para los espectadores. Aquí la toma del helicóptero. Veremos que nos elevaremos y esto nos permitirá evaluar distancias. Les planteo que observen la inmensidad del agua. Obviamente usan zoom y eso aplastará algo la imagen. Pero visto desde arriba nos da una buena idea de la distancia entre los barcos de espectadores y los veleros de la Copa América. Mira ahora dónde está el tablero para el espectador. Y la producción nos muestra el plano CGI que modela el circuito de carreras. Vemos que las distancias son bastante más grandes. De hecho, esta imagen muestra la diferencia de distancias entre el globo y la tierra plana, y es para que las distancias y velocidades corresponden con las del globo.
Podemos compararlo con el video anterior de las distancias, donde vimos que en el GPS del camión las curvas se aplanaban para alargar las distancias. Es el mismo subterfugio. Agrandan las distancias para que coincidan con el globo. Aquí la velocidad oficial es de 23,7 nudos, unos 44 kilómetros por hora, pero en realidad su velocidad en línea recta es casi la mitad. Entonces, ¿por qué harían este modelado CGI? Vemos que trazaron una línea de 100 metros, correspondientes a la del globo, y el barco debe cruzar estas líneas de 100 metros a la velocidad del globo. Por lo tanto, no les queda más remedio que hacer trampas con la velocidad. La velocidad da la ilusión de un barco que se mueve a lo largo de las distancias del globo. Ahora, estos nuevos parámetros de distancias y velocidades se ajustan mucho mejor al modelo de tierra plana, mucho más lógico, con un sol pequeño y cercano y que se mueve localmente. Comprendemos mejor que al alejarnos del sol, sea al norte o al sur, a unos 200 kilómetros, el calor disminuye. Es más lógico con la tierra plana. Otro ejemplo es la Estación Espacial Internacional. Con el engaño de un avión con accesorios que vuela sobre una tierra plana, será más fácil de lograr a la mitad de velocidad. Eso también es más lógico. Y el vuelo de avión desde Santiago de Chile, que pasaría por la latitud sur, pero en una tierra plana más pequeña, y además con la ayuda de los Jetstreams aún sería más posible. También cabe preguntarse por qué los manipuladores se arriesgan tanto con estas transmisiones, creando trucos que podrían delatarlos. Ahora es que ya no tienen otra elección con los avances tecnológicos al alcance del público. Por ejemplo, hace 50 o 60 años, si un barco navegaba a 7 nudos, oficialmente 12 kilómetros por hora, pero en realidad se navegaba a 8 o 9 nudos, la diferencia era de 4 o 5 kilómetros por hora. No veíamos la diferencia, pero actualmente los barcos llegan a 40 nudos, incluso a 50, casi 100 kilómetros por hora. Esos son 50 kilómetros por hora más que antes. Así que no les queda más que inventar trampas como en este programa para que creamos sus mentiras. Podemos compararlo con el lanzamiento de la Nikon P900, cuando la tecnología se hizo pública y la versión oficial quedó totalmente expuesta.